Hola, hola, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Les saluda su amiga, y hoy estoy aquí con un tema, bueno, digamos que jugoso. Preparémonos para un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos mantienen al filo del asiento. Hoy vamos a hablar de un drama, de una tormenta, de una crisis secreta. ¿Listos? Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, ese universo de amores apasionados, traiciones inesperadas, y bueno, a veces, también peleas entre las estrellas. Y hoy, el chisme es sobre dos nombres que seguro reconocen, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos bombones que nos hicieron suspirar con Erkenci Kuş, o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador. ¿Recuerdan esa química explosiva? ¿Esos momentos de complicidad que nos hacían creer en el amor verdadero? Bueno, pues parece que detrás de las cámaras, la historia no era tan idílica como nos la vendieron. Y hoy, vamos a desentrañar la verdad detrás de la supuesta crisis secreta que, según rumores, estalló durante el rodaje de esta exitosa serie. Pero antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos, análisis y noticias del mundo de las telenovelas. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Así que suscríbanse. Bien, volviendo a lo nuestro, Pájaro Soñador fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, con sus enredos, sus risas y sus lágrimas, conquistó corazones en todo el mundo. La serie catapultó a Demet y a Can a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores más cotizados de Turquía. Pero, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué de repente se rumoreó una supuesta mala relación? Para entender la situación, tenemos que retroceder en el tiempo. Pájaro Soñador fue un proyecto intenso con largas jornadas de rodaje, mucha presión y, por supuesto, la inmensa responsabilidad de mantener la chispa que el público tanto amaba. Imaginen el trabajo en el set, las exigencias del guión, la necesidad de mantener la imagen de una pareja perfecta, todo eso puede ser agotador. Según los rumores, la tensión entre Demet y Can comenzó a crecer a medida que avanzaba la serie. Se decía que ambos tenían personalidades fuertes y que chocaban con frecuencia. Algunos medios turcos incluso informaron sobre discusiones en el set, desacuerdos creativos y hasta un ambiente tenso entre el elenco y el equipo de producción. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde reside la verdad? *** El auge de un éxito, un análisis de Pájaro Soñador y su impacto ***. Antes de profundizar en las posibles causas de la supuesta crisis, es fundamental entender el fenómeno que fue Pájaro Soñador. La serie, estrenada en 2018, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y, gracias a las plataformas de streaming y la distribución internacional, conquistó audiencias en todo el mundo. La historia, fresca y romántica, combinada con la química evidente entre sus protagonistas, cautivó a millones de espectadores. La trama, centrada en Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el atractivo y misterioso fotógrafo dueño de la empresa, ofrecía una mezcla perfecta de comedia, romance y drama. Los enredos, las situaciones cómicas, los momentos de tensión y, sobre todo, la evolución de la relación entre los protagonistas, fueron elementos clave del éxito de la serie. Pájaro Soñador no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. La serie impulsó la carrera de sus protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Además, contribuyó a popularizar las telenovelas turcas en todo el mundo, abriendo el camino para otros éxitos como Lofi Sindeer, Erkay y Kurulus, Osman. El éxito de Pájaro Soñador también se tradujo en un aumento de la popularidad de Turquía como destino turístico. Los fans de la serie comenzaron a visitar Estambul y otros lugares donde se rodaron escenas de la serie, generando un impacto económico positivo en el país. ***, el conflicto de personalidades, Can Yaman y Demet Özdemir ***. Ahora volvamos al meollo del asunto, la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como mencionamos antes, ambos actores tienen personalidades fuertes y decididas. Este choque de personalidades, sumado a las exigencias del rodaje y la presión mediática, podría haber generado fricciones en el set. Can Yaman, el ícono con controversias ***. Can Yaman, conocido por su atractivo físico y su carisma,
ya era popular antes de Pájaro Soñador por su trabajo en la serie Dolunay. Sin embargo, fue con Pájaro Soñador que alcanzó la fama internacional. La serie lo convirtió en un ícono, atrayendo a un gran número de fans en todo el mundo. Sin embargo, la fama también conlleva desafíos. Can Yaman a menudo se ha visto envuelto en controversias. Su personalidad, a veces percibida como arrogante y egocéntrica, ha generado críticas y rumores sobre su comportamiento en el set y fuera de él. Algunos miembros del equipo de producción y otros actores han expresado, en privado, su dificultad para trabajar con él. En entrevistas y en sus redes sociales, Can Yaman ha mostrado una imagen segura de sí mismo, a veces incluso desafiante. Esta actitud, sumada a su creciente fama, pudo haber generado tensiones con sus compañeros de trabajo, incluyendo a Demet Özdemir. Demet Özdemir, la profesional reservada ***. Demet Özdemir, por otro lado, tenía una carrera más consolidada antes de Pájaro Soñador. Aunque la serie la catapultó a la fama internacional, ella siempre mantuvo una imagen más reservada y profesional. Demet, conocida por su talento y su dedicación a su trabajo, ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su enfoque en su carrera, su disciplina y su deseo de mantener una imagen positiva podrían haber chocado con la personalidad más extrovertida y, a veces, polémica de Can Yaman. El choque de estilos, diferentes formas de enfrentar el éxito, Una de las posibles fuentes de conflicto entre Demet y Can fue, sin duda, la forma en que cada uno de ellos enfrentó el éxito. Can, con su personalidad más extrovertida, buscó la atención mediática y el reconocimiento público. Demet, por otro lado, prefirió mantener un perfil más bajo y enfocarse en su trabajo. Esta diferencia de enfoque podría haber generado fricciones en el set. Can, buscando más protagonismo y atención, podría haber generado incomodidad en Demet, quien prefería concentrarse en su papel y mantener una imagen más profesional. La presión del público, un factor decisivo. Otro factor clave en la supuesta crisis fue la presión del público. Los fans de Pájaro Soñador soñaban con que Sanem y Can, es decir, Demet y Can, fueran pareja en la vida real. Esta expectativa, sumada a la evidente química en pantalla, generó una enorme presión sobre los actores. Los fans inundaban las redes sociales con mensajes, comentarios y teorías sobre su supuesta relación. Esta presión, combinada con la supuesta tensión en el set, podría haber afectado la relación entre Demet y Can. Rumores y especulaciones. ¿Qué pasó realmente? Es importante aclarar que la información sobre la supuesta crisis entre Demet Özdemir y Can Yaman se basa en rumores y especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado públicamente esta situación. Sin embargo, algunos detalles y pistas sugieren que podría haber habido tensiones en el set. La falta de proyectos juntos. Después de Pájaro Soñador, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto. Si bien esto no es una prueba definitiva de enemistad, sí sugiere que no hubo interés por ambas partes en volver a colaborar. El distanciamiento público. Al menos públicamente, Demet y Can no han mostrado mucha cercanía. No se han visto juntos en eventos, ni se han dedicado mensajes o muestras de afecto en redes sociales. Declaraciones indirectas. En algunas entrevistas, Demet y Can han hecho declaraciones indirectas que podrían interpretarse como referencias a su relación. Sin embargo, estas declaraciones son vagas y no confirman directamente la existencia de una crisis. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, pudieron haber contribuido a la amplificación de los rumores. La supuesta tensión entre Demet y Can generó un gran interés en el público, lo que llevó a los medios a especular sobre el tema y a publicar noticias sensacionalistas. Posibles escenarios. ¿Qué pudo haber pasado? Ante la falta de confirmación oficial, es posible especular sobre lo que pudo haber sucedido entre Demet y Can. Discrepancias creativas. Podría haber habido desacuerdos creativos sobre el desarrollo de la serie, la interpretación de los personajes o el rumbo de la historia. Choque de personalidades. La diferencia de personalidades entre Demet y Can pudo haber generado roces y conflictos en el set.
Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la intensa atención del público y los medios de comunicación pudo haber afectado la relación entre los actores. Asterisco 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 estrategia de marketing, emoticono besos, aunque es poco probable, es posible que algunos rumores hayan sido alimentados para mantener el interés en la serie y en sus protagonistas. Asterisco asterisco el después de Pájaro Soñador, el éxito continúa asterisco asterisco. A pesar de los rumores, ambos actores han continuado sus exitosas carreras. Asterisco asterisco de Method Demir, consolidación y versatilidad asterisco asterisco. The Method Demir ha demostrado su versatilidad y su talento en varias series exitosas, incluyendo Dodunep Kaderindir y Erkek Severse. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Asterisco asterisco Can Yaman, internacionalización y nuevos retos asterisco asterisco. Can Yaman ha enfocado su carrera en proyectos internacionales trabajando en Italia y España. Ha protagonizado series como Viola come il mare y Sandokan, demostrando que su talento trasciende fronteras. Asterisco asterisco, enemigos irreconciliables o simplemente compañeros de trabajo, asterisco asterisco. Es importante recordar que aunque los rumores sugieren una posible mala relación entre Demet y Can, no hay evidencia concreta que lo confirme. Es posible que después de la intensa experiencia de Pájaro Soñador, ambos actores hayan tomado caminos separados y se hayan enfocado en sus propias carreras. Asterisco asterisco el valor de la privacidad y la humanidad de los actores asterisco asterisco. Más allá de los rumores y las especulaciones, es fundamental recordar que los actores son personas, con sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propias formas de lidiar con el éxito y la fama. A veces las expectativas del público y la presión mediática pueden ser abrumadoras, y es normal que surjan conflictos. Asterisco asterisco conclusión, el misterio de Pájaro Soñador persiste asterisco asterisco. En resumen, el tema de la supuesta crisis entre The Method Demir y Can Yaman durante el rodaje de Pájaro Soñador sigue siendo un misterio. Aunque los rumores sugieren una posible tensión entre los actores, no hay evidencia concreta que lo confirme. Lo que sí es cierto es que Pájaro Soñador sigue siendo una serie amada por millones de personas en todo el mundo. La historia de Sanem y Can nos hizo soñar, reír y llorar, y eso es lo que realmente importa. Es importante tomar la información con cautela y no juzgar a las personas sin conocer la verdad. Los rumores y las especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo, pero no siempre reflejan la realidad. El éxito de The Method Demir y Can Yaman demuestra su talento y profesionalismo. Ambos han logrado consolidar sus carreras y seguir conquistando al público con sus interpretaciones. La verdad sobre la supuesta crisis entre Demet y Can, probablemente solo la conocen ellos. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores, Pájaro Soñador sigue siendo un éxito que marcó un hito en la historia de las telenovelas turcas y que sus protagonistas, The Method Demir y Can Yaman, siguen brillando con luz propia en la industria del entretenimiento. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo una crisis entre Demet y Can? ¿O piensan que todo fue parte del show? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este tema tan jugoso. Y ahora, antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el chismecito con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao.